Antes que me olvide. Ya, ahora sí está grabando. Bueno, chicos, buenas tardes. Ya estamos en la segunda clase de psiquiatría. Como me imaginé, ustedes vieron, ¿no?, que la primera semana no están todos los inscritos y a partir de la segunda recién están los inscritos, ¿no? Vamos a ver un pequeño video de la historia de psiquiatría, ¿no?, y discutir un poco. La primera clase la pueden ver, que es más que todo introductoria, ¿no?, de presentación, ¿no? La primera clase que tuvimos está grabada en YouTube y está en la plataforma, ¿no? Pero no es nada así de mucho avance ni nada. Pero obviamente voy a aprovechar y explicarles un poco de las materias y cómo vamos a avanzar. Pero me gustaría empezar poniéndoles un video de la historia de psiquiatría, ¿no? Como ya parte introductoria, entrando más en materia, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por favor, cuando comparto yo en Teams, no siempre me deja ver la sala de espera. Si alguien entra, por favor lo agregan, no lo vayan a sacar ya, porque no me acuerdo en qué grupo el año pasado. No era con ustedes, sí. Me lo sacaban a los participantes, por favor, no lo saquen, los agregan ya. Bueno, vamos a compartir. Incluir sonido. Hay que ver. Un arduo camino para aquellos que llamamos locos. Fueron tratados más como animales que como seres humanos. No había esperanza de curación, sino una eterna tortura. Los desangraban, les ponían sanguijuelas, los empapaban con líquidos fríos. Confinarlos no era la solución, ya que sus voces pugnaban por ser oídas. Este tratamiento causa violentas reacciones musculares en todo el cuerpo. Pero surgió una nueva era. ¿La terapia con drogas será finalmente la solución para los enfermos mentales? Locura. A primera vista, la aldea de Geel, en Bélgica, se asemeja a cualquier otra de Europa. Pero es singular. Una aldea atípica, habitada por personas atípicas. Fernanda es una de ellas. Como muchos de los lugareños de Geel, Fernanda es enferma mental. Y sin embargo, disfruta libremente de la vida como muy pocos en su misma condición pudieron hacerlo en el pasado. Durante más de 600 años, el pueblo de Geel honró un pacto por el cual cuidarían a sus vecinos menos afortunados. El sistema utilizado, denominado cuidado familiar, está simbolizado por una estatua en la plaza del pueblo. Pero si Fernanda hubiera vivido en otra época, su vida y la plaza del pueblo habrían sido diferentes. Durante gran parte de la historia, las enfermedades mentales no existieron. Eran simplemente locura. Se temía a los enfermos y se los perseguía, y el tratamiento no se diferenciaba de la tortura y el asesinato. A lo largo de la historia, los enfermos mentales siempre fueron muy temidos. Claro, durante siglos se creyó que aquellos que se comportaban de manera extraña estaban poseídos por espíritus malignos o por el diablo. Por eso había temor de ellos.
Pienso que todavía hoy el común de la gente teme a aquellos con un desorden psiquiátrico, a los que se comportan de manera extraña, porque no comprendemos qué es una enfermedad mental. Puede que no lo comprendamos, pero sabemos de dónde proviene. El cerebro humano es el objeto más complejo que se ha descubierto en el universo. Contiene miles de millones de células o neuronas interconectadas de manera muy compleja. Como cualquier otro órgano del cuerpo, puede enfermarse o funcionar mal. Pero un cerebro enfermo puede afectar nuestros pensamientos y nuestra conducta, aquello que nos define como humanos. Nuestros antepasados, al no conocer el cerebro, atribuían la locura a fuerzas externas, sobrenaturales y oscuras que irrumpían en la mente y enloquecían a la infortunada víctima. La forma más antigua de liberarlas dio lugar al primer procedimiento quirúrgico. La trepanación era común entre las culturas que creían que lo único que necesitaba una mente contaminada era un poco de aire fresco. Los demonios que aullaban dentro de la cabeza eran liberados sencillamente perforando un orificio. Los antiguos romanos acusaban a los cielos de sus problemas mentales. El término lunático proviene del latín luna. Ellos sabían mucho sobre lunáticos, pues casi siempre había uno en el poder. De todos los emperadores romanos dementes, y hubo muchos, Calígula se destacó. Al principio no fue tan grave, nombró senador a su caballo, pero a partir de allí todo fue de mal en peor. ¡Ave César! Durante su reinado, su inclinación a la locura, la crueldad y la megalomanía jamás se vio igualada en la historia. Hoy se sospecha que la esquizofrenia fue responsable de sus comportamientos extremos, y solo su inmunidad divina evitó que corriera la misma suerte que los demás enfermos mentales. Alguien con mayores razones para aducir jerarquía divina curó a los locos en vez de unirse a ellos. Jesús ahuyentó a los demonios por imposición de manos. Lamentablemente, sus seguidores a lo largo de los siglos no fueron tan gentiles. Su filosofía fue la de combatir fuego con fuego. Los demonios de la locura eran ahuyentados a latigazos, puntapiés o con fuego, todo para el bien del paciente. El fervor religioso alcanzó su clímax entre los años 1500 y 1700, cuando miles de dementes fueron quemados en hogueras acusados de brujos y descarriados. En el siglo XVI, la sangre se derramaba en forma un poco más metódica. En aquel entonces se creía que los fluidos vitales del organismo albergaban las enfermedades. Las sangrías constituían un tratamiento popular, al menos entre los médicos, que hacían sangrar las venas ellos mismos o con la desinteresada ayuda de las sanguijuelas. Cuando no conseguían sanguijuelas o veían que éstas no iban a servir, se usaban sanguijuelas artificiales, las ventosas. A pesar de ser una práctica de más de 2500 años de antigüedad, aún se aplican ventosas en los balnearios de salud en Finlandia. Había otros métodos de purga aún más extraños. Un irlandés diseñó la caja giratoria de Walhalla en Europa, que luego se llevó a los Estados Unidos. Lo que se hacía era sujetar al individuo a la silla y hacerlo girar. Pertenece a la época en que se creía que la mayoría de las enfermedades, incluyendo las mentales, eran transportadas por la sangre. Haciendo girar a la persona, la fuerza centrífuga impulsaría la sangre impura desde el cerebro a los brazos y los dedos. Y si además vomitaban, era otra forma más de purgar los fluidos dañinos. Pero la máxima expresión de este arte era el sillón tranquilizador, que combinó la perversidad de todos los demás métodos en una sola tortura para los enfermos mentales. Los amarraban por períodos de hasta 6 meses. Los hacían sangrar, les ponían sanguijuelas, los empapaban con líquidos fríos, les colocaban bolsas de hielo en los pies y les echaban líquidos calientes en la cabeza con la sola idea de volverlos a la realidad. Frente a semejante abuso generalizado, no era de sorprender que un santuario para enfermos mentales tuviera tanto éxito.
Durante más de 600 años, Gil es un lugar sagrado para los dementes y el hogar de su patrona, Santa Dymphna. La historia es un relato de incesto, asesinato y milagros. En el año 600, la reina de Irlanda yacía en su lecho de muerte. Desconsolado, el rey decidió que su hija Dymphna era la única que podía reemplazarla. Pero ella rechazó las atenciones incestuosas de su padre y huyó a Bélgica. Con los demonios susurrándole al oído, el rey la buscó hasta dar con ella en Gil. Tras sufrir otro rechazo y guiado por el diablo, el rey, ofuscado y demente, decapitó a su hija. Al morir resistiendo las oscuras fuerzas de la demencia de su padre, Dymphna se convirtió en la patrona de la locura y se la suele representar aplastando a demonios. Su iglesia en Gil se volvió un lugar sagrado y pronto surgieron relatos de curas milagrosas. Con la difusión de este relato comenzaron a llegar pacientes buscando ahuyentar sus propios demonios. Al principio se alojaron en la catedral, pero a medida que se acercaba más gente, los sacerdotes solicitaron la ayuda de los pobladores. Y esto creció hasta que todas las familias del pueblo que vivían cerca de la iglesia comenzaron a aceptar enfermos mentales en sus hogares y a cuidarlos. Gozaban de la libertad para vivir como ciudadanos comunes, pero en otras latitudes la libertad no era más que un lejano sueño y la prisión reemplazó a la tortura. Misterios médicos. El demonio más aterrador es el que se esconde en la mente humana. Manicomio. El horror en su máxima expresión. Este es un asilo para dementes incurables. Manicomio. No tiene nada que perder, salvo la razón. El Museo Imperial de Guerra, en Londres, fue alguna vez el más famoso manicomio e hizo su propia contribución al idioma inglés. Bedlam es ahora una palabra relacionada al caos y a la confusión. Hoy los cañones de poderosas naves de guerra flanquean la entrada, pero en el pasado lo hacían dos estatuas de mirada desvariada y locura melancólica. Estas figuras torturadas dan nuevamente testimonio de las tétricas condiciones que reinaban allí dentro. Esto está documentado en un cuadro de 1735 de William Hogarth, El progreso de Rape. Muestra escenas que son literalmente de locura. Pacientes sucios y trastornados vagando libremente sin control por los caóticos pabellones donde probablemente pasaban la vida entera. El cuadro muestra otro de los oscuros secretos del manicomio. Dos espectadores mirando la escena por pura diversión. Hace 200 años, en el mismo lugar donde hoy las familias visitan el Museo de Guerra como esparcimiento, sus antepasados recorrían los mismos corredores con idéntico motivo. Los manicomios y sus infortunados moradores eran una forma popular de divertimento para los europeos del siglo XVIII. Los manicomios franceses eran igualmente deplorables. En 1790, el médico Philippe Pinel estaba a cargo de Bicêtre, el hospital para enfermos mentales de París. Lo que vio lo horrorizó. Le dije que no puedo recordar. No puedo recordar. Le dije que no recuerdo. No puedo recordar. ¡Se lo dije! Ante el horror de sus colegas, Pinel ordenó desencadenar a los pacientes
y reemplazar los calabozos por habitaciones soleadas y acceso a los jardines del hospital. Fue un hito en el tratamiento de los enfermos mentales. La filosofía de Pinel de tratar a los pacientes con consideración en lugar de crueldad produjo una ola de cambios en la psiquiatría. Una investigación hecha en el Bedlam en 1813 reveló, entre otras atrocidades, el destino de James William Norris. Estuvo confinado en el sótano de Bedlam entre 9 y 14 años, en una estructura de hierro especialmente construida que le apresaba el cuerpo del cuello para abajo. El tratamiento de Norris provocó la indignación por las condiciones en los manicomios. Rápidamente, Europa convirtió estas prisiones en confortables hospitales de recuperación. Este cambio también llegó a América gracias al esfuerzo de una mujer. Probablemente Dorothy Addicks fue una de las líderes de la reforma de su época. Ella se concentró en reformar las instalaciones en Massachusetts y Connecticut, donde logró vaciar las celdas. Ya no se encadenaban los pacientes a las paredes. A partir de 1800 surgió una nueva concepción de hospital para enfermos mentales y prácticamente se abandonó el término manicomio. Estas inmensas moles eran ciudades autosuficientes, con sus propias granjas, pastelerías y hasta plantas de energía. Pero los pacientes aún tenían pocas esperanzas de recuperación y aunque ya no había cadenas, no hicieron más que cambiar unas limitaciones por otras. En el siglo XIX, cuando surgió la psiquiatría, la gente creía que las enfermedades mentales tenían un fuerte componente biológico en el cerebro, y en realidad no se equivocaron. Pero por aquel entonces la ciencia no estaba desarrollada, no existía la neurociencia y en realidad no se equivocaron. Pero por aquel entonces la ciencia no estaba desarrollada, no existía la neurociencia y no se podía establecer científicamente el papel del cerebro en la enfermedad mental. Entonces se volvió a pensar en la influencia de misteriosas fuerzas cósmicas en el comportamiento humano. Una de ellas fue el magnetismo animal, denominado así por su descubridor, Franz Mesmer. Sostenía que se podía controlar el estado mental de los pacientes canalizando esta energía a través de ellos. Esto se lograba al poner a los pacientes en trance, método denominado mesmerismo, en honor a su descubridor. Las teorías de Mesmer sobre el magnetismo animal nunca se tomaron en cuenta, pero los psiquiatras adaptaron la terapia del trance y la llamaron hipnosis para darle mayor credibilidad. Médicos como Jean Charcot comenzaron a explorar los pensamientos más profundos de los pacientes a través de la hipnosis. Pero uno de sus discípulos realmente revolucionó la psiquiatría cuando descubrió que no hacía falta poner al paciente en trance para que recordara sus problemas más profundos. Alcanzaba con un cómodo diván. El nombre del discípulo era Sigmund Freud. El psicoanálisis surgió a fines del siglo XIX y dio una visión totalmente diferente sobre las causas de las enfermedades mentales. Se creía que no tenía nada que ver con el cerebro, que era psicogénico. Según Freud, las enfermedades psiquiátricas se producían como resultado de anomalías durante la socialización en la primera infancia, las complicaciones cuando se aprende a ir solo al baño. Haber visto a la madre desnuda, haber escuchado al papá y la mamá hacer el amor una noche, podían arruinarte para siempre en términos de enfermedades psiquiátricas. Pero no todos son tan sarcásticos con las teorías de Freud. La idea del psicoanálisis es que hay una parte de la mente, el inconsciente, que no está unida realmente al pensamiento racional de todos los días. Y el inconsciente es una parte ingobernable de la mente que contiene toda clase de deseos reprimidos, recuerdos de la niñez que pueden afectar nuestro comportamiento actual. Y la manera de revelar esos secretos es formular preguntas correctas y evaluar muy cuidadosamente las respuestas. Debe decirme todo lo que pasa por su cabeza. Aunque sea desagradable, parezca poco importante, irrelevante o sin sentido. Siempre me atormentaron los impulsos criminales.
Lo insólito es que tanta gente tenga opiniones encontradas sobre Freud y nunca leyeron un solo trabajo suyo. Con frecuencia los que recurren a sus obras y las leen notan que hay 23 volúmenes en inglés que tienen una cantidad extraordinaria de observaciones, análisis, opiniones que pueden trasladarse al siglo XXI. Inconscientemente, omitió que le debe dinero a la empleada del correo, porque eso le trae a la memoria conflictos dolorosos que no quiere recordar. Si bien el psicoanálisis fue útil para los ricos y neuróticos, no servía para los pacientes gravemente enfermos de los atestados hospitales. A ellos les esperaba un choque eléctrico. A pesar de su enfermedad mental, Fernanda puede vivir una vida familiar normal con Linda, su madre sustituta. Finalmente, encontró su lugar. Y luego de perder a su esposo, Linda tiene a alguien que la acompañe. Me hace muy feliz que Fernanda viva aquí. Es muy colaboradora, le agradezco mucho y la respeto. Todos los días trato de decirle, Fernanda, estoy muy feliz de que estés aquí. Eres muy importante para mí. Y son esos detalles los que la hacen sentir mejor. Se siente parte de una familia. A Fernanda le hace bien tener responsabilidades como el lavado. De hecho, durante mucho tiempo el agua se usó para ayudar a los pacientes. En los albores del siglo XX se volvió a recurrir a los elementos para tratar a los enfermos mentales. La hidroterapia se basaba en colocar al paciente perturbado en agua caliente hasta calmarlo. Una cura realmente efectiva, como bien sabemos quienes disfrutamos de un baño caliente. Sin embargo, esto representaba la más sofisticada de todas las posibilidades. Durante muchos años, los pacientes recibían mucha agua, pero poca terapia. En la mayoría de los casos, la hidroterapia tenía por finalidad conmocionar en lugar de calmar, el equivalente a una bofetada para sacar a los pacientes de su locura. Los pecados morales y espirituales de la locura se limpiaban con la saludable práctica de colocarse gorras de baño y mojarse mutuamente con mangueras. Pero los médicos pronto descubrieron un problema que el agua no podía resolver, por más presión que tuviera. El regreso de una de las enfermedades más mortales de la historia, la sífilis. La sífilis fue una de las más importantes causas de la demencia. Probablemente el 80% de los casos de enfermedades mentales fueron causados por alcohol o por sífilis. La sífilis era el SIDA de esa época. Luego de una incubación de unos 10 años, los gérmenes de la sífilis atacaban el cerebro y literalmente se lo comían. Sin lugar a dudas, la neurosífilis causaba graves trastornos físicos y mentales. El doctor Julius Wagner von Jauregg, un neurólogo vienés, descubrió una cura radical para la neurosífilis en 1917. Irónicamente, enfrentando uno de los enemigos más grandes de la humanidad contra otro. La malaria causa más muertes que ninguna otra enfermedad, pero von Jauregg descubrió que esta podía curar además de matar. Descubrió que al inyectar una cepa benigna de malaria en los enfermos con neurosífilis, se producía una fiebre que mataba los gérmenes de la sífilis. Los efectos eran asombrosos. Pacientes que habían estado postrados con alucinaciones, temblores y discapacidades motrices se curaban por completo en pocas semanas. Por primera vez en la historia se descubrió un tratamiento específico para una enfermedad mental específica. Este fue el primer indicio que tuvo la neurociencia de que un tratamiento físico actuando sobre el cerebro curaría o podría mejorar la condición del paciente.
Alentados por este logro, los médicos comenzaron a investigar otras curas físicas para otro tipo de enfermedades mentales. El primer objetivo fue la esquizofrenia. Los médicos sabían desde hacía tiempo que los pacientes con convulsiones epilépticas raramente eran esquizofrénicos. Basados en esta observación, los psiquiatras llegaron a otra gran conclusión. Entonces se pensó que si las convulsiones se podían provocar artificialmente, esto podría curar la esquizofrenia. El primer método que se probó fue inyectar insulina a los pacientes. La insulina es la hormona responsable de mantener el nivel de glucosa en sangre, y una sobredosis produce insuficiencia en las células del cerebro. Rápidamente le siguen convulsiones y un coma profundo. Pero también parecía que ese choque mejoraba a los pacientes. No contribuyó a curar la esquizofrenia, pero descubrieron que los pacientes que sufrían de depresión repentinamente se sentían eufóricos, se sentían mucho mejor. De esta manera se convirtió en un tratamiento para depresiones graves. Otra droga para provocar convulsiones, llamada Metrazol, era más barata, rápida y potente que la insulina. Demasiado potente, como luego se comprobó, ya que cerca de la mitad de los pacientes inyectados sufrieron fracturas de columna. Ambas drogas eran difíciles de controlar. Se les daba insulina y para detener las convulsiones se les inyectaba glucosa. Si eso no se hace bien, el paciente puede morir, ¿correcto? El metrazol es aún más peligroso. Los médicos necesitaban un modo más prolijo de provocar las convulsiones, un modo más controlado. Luego de tratar a los enfermos mentales con fuego y con agua, los médicos se volcaron a otra de las fuerzas elementales, la electricidad. Los médicos de la antigua Roma aprovechaban su poder colocando rayas eléctricas sobre la cabeza del enfermo. Al aturdimiento producido por esos choques lo denominaban narcos o sueño, de donde proviene el término narcótico. En los siglos XVIII y XIX, los científicos trataron de controlar la electricidad y el magnetismo a través de medios artificiales, a menudo con resultados alarmantes. Se aplicaban choques moderados a los músculos y nervios, pero no lograban poner una sonrisa en el rostro de los pacientes. En 1937, dos médicos italianos se inspiraron en los animales que eran aturdidos en el matadero local, algo irónico considerando lo que les esperaba. Desarrollaron un método para aplicar choques potentes en la cabeza de los seres humanos. Ese procedimiento se conoció con el nombre infame de terapia de electrochoque. Este fue el mejor método de terapia de choque que se eligió. Entonces el uso de la insulina y el metrazol fue eliminado. El electrochoque se adoptó en todo el mundo y se convirtió en el tratamiento común para muchas enfermedades graves, especialmente la depresión aguda. A pesar de los resultados dispares, tuvo grandes éxitos. Muchos pacientes que estaban abatidos por la pena y la desesperanza recuperaron las ganas de vivir. El electrochoque es uno de los métodos más usados y más exitosos para curar enfermedades mentales. Este tratamiento produce reacciones musculares violentas en todo el cuerpo y debe estar supervisado por un médico experimentado. Nadie sabe con certeza cómo o por qué el electrochoque cura las enfermedades mentales, pero ayuda a ordenar los pensamientos y la gran mayoría de los pacientes se curan. Desgraciadamente, el propio éxito del electrochoque fue su derrota, ya que se usó por demás e inevitablemente hubo abusos. Cuando ayudaba en las terapias de electrochoque, el promedio de duración del tratamiento era de 5 a 10 aplicaciones, y había pacientes que habían recibido 300, 400, 500 aplicaciones sin parar. Como resultado, los sentidos se entorpecían y los cerebros se atrofiaban por el uso excesivo de esta terapia. También se lo usaba como castigo. Si el paciente se ausentaba del hospital sin autorización o se comportaba mal y los médicos se disgustaban, se lo enviaba a terapia de electrochoque. Aunque la aplicación no provocaba dolor,
Su sola mención era terrible para el paciente. Había mucho miedo asociado a esta terapia. Pero este miedo no era nada comparado con el terror que provocaría otro tratamiento radical, la lobotomía. Es casi imposible saber quién es enfermo mental y quién no en la vida diaria de los habitantes de Gil. Y a ellos no les importa. Por desgracia, siempre se juzga a la mayoría de la gente por su apariencia. Cuanto más invisible es algo, como una enfermedad mental, más tenemos que hacerla visible. En la Edad Media hay una serie de imágenes muy duras que tienen que ver con el aspecto de los enfermos mentales. En el siglo XIX, cerca de 1860, lo que fue el concepto teológico de la locura, el castigo de Dios, se convirtió en concepto científico. Y el médico francés Morel trajo la teoría de la pérdida del estado de gracia, la expulsión del Edén, y lo convirtió en un concepto médico llamado degeneración. El loco es degenerado y lleva en su rostro los signos de esa degeneración. Se retrotraen a las primeras etapas de desarrollo de la especie humana, lucen primitivos, y así se inició una ciencia sobre la insanía, una ciencia capaz de identificar al loco. A fines del siglo XIX existían atlas, como atlas geográficos, pero con imágenes de locos, que nos permitían comparar la imagen con el paciente y poder decir, esta persona tiene depresión, esta otra tiene melancolía, porque esa persona se parece mucho a un depresivo. Cuando los manicomios tuvieron acceso a la fotografía a fines del siglo XIX, también la utilizaron como método de diagnóstico. Los pacientes eran obligados a fotografiarse como parte de lo que llamaban tratamiento. Pero no solo se utilizó la vista como uno de los sentidos para diagnosticar. No solo se utilizó la vista como uno de los sentidos para diagnosticar la enfermedad mental. Un método aún más extraño involucró al tacto. La frenología es una idea pseudocientífica por la cual se puede conocer la personalidad de alguien por las protuberancias del cráneo. La inventó el médico vienés Franz Joseph Gall en 1798. La iglesia lo prohibió, lo cual le dio más popularidad. La gran ventaja era que la gente creía que los locos tenían el demonio dentro y ellos lo expulsarían a golpes. El doctor Gall decía, no, es por sus cabezas deformes. Debido en gran medida a la falta de competidores, las teorías de Gall se tornaron muy populares y daba conferencias a multitudes en Europa. Rápidamente la frenología se extendió a América y fue un éxito. Thomas Edison estaba en una tienda cuando entró un frenólogo y le dijo, se equivocó de profesión, debería estar haciendo algo con la mecánica. Y según la historia sea o no verdadera, se hizo mecánico por esa razón, pero mucha gente consideró a la frenología en el 1800 y principios del 1900 como una verdadera ciencia y como un medio para descubrir la personalidad. Todos querían saber cómo eran en realidad. A medida que la tecnología avanzaba, la medición manual de las formas craneanas se tornó obsoleta y la frenología se automatizó. En 1925, un discípulo en Superior, Wisconsin, comenzó a construir una máquina para medir la forma del cráneo y la llamó psicógrafo. Vamos a colocar esto en su cabeza y se imprimirá una tira con la calificación de su personalidad de 1 a 5. 1 es deficiente y 5 superior. Aquí vamos. Por más ridículo que hoy nos parezca, Gall estaba próximo a la verdad. Se comprobó que hay determinadas funciones que están localizadas en zonas específicas de la cabeza. Pero la comprobación definitiva fue consecuencia de un extraño accidente que llevó a la psiquiatría por un camino particularmente peligroso. En 1847, un trabajador llamado Phineas Gage construía una vía cerca de Vermont.
Su tarea era colocar cartuchos de dinamita en orificios con una vara de hierro. Un día dio un golpe demasiado fuerte y la dinamita explotó, expulsando la vara que le atravesó la cabeza. Entró por la mejilla y salió por el cráneo, destruyendo a su paso el lóbulo frontal izquierdo del cerebro. Pero para sorpresa de todos, sobrevivió. Se levantó, firmó el libro de asistencia para que le pagaran por su trabajo. Luego fue al pueblo y el médico que lo vio colocó la piel de nuevo en su lugar y lo suturó para impedir la infección. Gage vivió 13 años más. Su personalidad cambió. Antes del accidente era muy trabajador, abocado a su familia. Pero luego no pudo conservar un empleo, se divorció, maldecía todo el tiempo. Era conocido como el holgazán del pueblo. 100 años después, un neurólogo portugués llamado Egas Moniz redescubrió la historia de Gage mientras investigaba cómo controlar a sus pacientes más violentos. Y alguien mencionó el cambio de personalidad que tuvo Gage. Pasó de ser amable a insoportable. ¿Por qué no podían revertir esto? En el caso de una persona agresiva, remover partes del cerebro o al menos desconectarlas y ver si funciona. Moniz desarrolló el método de perforar el cráneo insertando un fino instrumento para cortar cuidadosa y estratégicamente la conexión entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. Esto se conoció como lobotomía frontal. Los resultados iniciales fueron asombrosos. Pacientes muy agresivos o violentos respondían milagrosamente a este tratamiento. A Moniz, esto le valió el Premio Nobel de Medicina en 1949. Aún después de este gran reconocimiento, fue cauteloso con su descubrimiento. Era reacio a utilizarla en cualquier clase de enfermedad. Consideraba que esta operación debía ser el último intento por controlar una enfermedad que era muy grave y además solo funcionaba en ciertos casos. Pero los discípulos de Egas Moniz no fueron tan selectivos. Un ambicioso médico norteamericano, Walter Freeman, leyó acerca de sus logros. A diferencia de Moniz, vio en la lobotomía la cura para la mayoría de las enfermedades mentales y una forma de aliviar los manicomios del país, abarrotados de enfermos mentales después de la Segunda Guerra Mundial. Freeman y su socio James Watts consideraban que esta delicada operación era muy lenta para sus necesidades y desarrollaron un método no quirúrgico más veloz. Inspirados por una herramienta casera, nació la lobotomía transorbital. Freeman y Watts practicaron la primera lobotomía a una mujer de 63 años de Kansas, con personalidad muy agresiva. Al día siguiente le preguntaron cómo se sentía. Dijo que no se sentía tan inquieta y no le importaba. Pensaron que era bueno, pero al día siguiente comenzó a empeorar. No se mantenía en pie, vomitaba, perdió la visión de un ojo. Una serie de efectos colaterales que no esperaban. En 1951, Freeman era una celebridad y se habían realizado cerca de 20.000 lobotomías. Para 1955, esa cantidad se duplicó. Aunque era cuestionable desde el punto de vista clínico, desde el económico era irreprochable. Una lobotomía costaba $250, mientras que mantener un paciente en un hospital durante un año podía costar 35.000 o más. No hizo falta mucho para convencer a las instituciones de enfermos mentales que la lobotomía era la respuesta a todos sus problemas. Felizmente para los enfermos mentales de todo el mundo, comenzaba una nueva era. En 1952, un descubrimiento revolucionario daría comienzo a la edad dorada de la terapia con drogas. Misterios Médicos ya regresan. En la década del 50, la psiquiatría volvió a estancarse. La lobotomía fue desprestigiada, el electrochoque servía en algunos casos, y los hospitales volvieron a llenarse de pacientes sin esperanza de curación. Para muchos pacientes, sí, era la última morada. Se admitían pacientes en el hospital que sabían que no podrían dejarlo nunca. Pero los investigadores de drogas vendrían a salvarlos.
El tratamiento de los enfermos mentales con drogas o fármacos se llama psicofarmacología. Desde tiempos remotos, los médicos reconocen los poderes curativos de hierbas tales como la hierba de San Juan para la depresión. Y la medicina moderna está redescubriendo muchas de sus facultades. La primera transfusión de sangre que se recuerda fue de una vaca a un enfermo mental violento en París en 1667. Se esperaba poder transmitir al paciente la tranquilidad del animal. No hace falta decir que no tuvo un final feliz. En el siglo XIX, los avances químicos reavivaron el interés en las píldoras y pociones para cambiar la personalidad. La clásica obra del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde mostraba la transformación inversa. Los médicos esperaban que pudiera funcionar para el bien de los pacientes y curar las enfermedades mentales. Tuvieron que esperar hasta 1952 para asestar el primer golpe. Se descubrió que una droga para combatir las náuseas después de la anestesia tenía efectos asombrosos en enfermedades psicóticas agudas. Era la toracina. Esto fue una revelación para la psiquiatría en general. Pacientes que estaban en el hospital, algunos de ellos durante décadas, en hospitales para enfermos mentales, a menudo en condiciones increíbles, podían recibir una píldora que los hacía sentir bien de nuevo. Renació la esperanza entre los médicos y pacientes de institutos para enfermos mentales. Los asombrosos resultados hicieron a la toracina altamente rentable. Y a mediados de los 70, marcó el rumbo para toda una generación de nuevos medicamentos. El descubrimiento de estas drogas volvió a colocar a la psiquiatría dentro de la corriente principal de la medicina. Las enfermedades psiquiátricas se pusieron a la par de las demás enfermedades y los psiquiatras recuperaron su posición de médicos y abandonaron la de trabajadores sociales. Y esto se produjo gracias a la neurociencia. Una zona en particular del cerebro atrajo la atención de los investigadores. A pesar de que las células cerebrales o neuronas transmiten señales unas a otras, no están físicamente conectadas. Los impulsos nerviosos se transfieren químicamente a través de esa brecha por los neurotransmisores. Uno en particular está asociado con la depresión, la serotonina. Se cree que la descompensación en los niveles de la serotonina produce disfunciones en el cerebro y cambios negativos en el estado de ánimo. Cuando se descubrió una droga que restablecía los niveles de serotonina y parecía curar la depresión, los investigadores supieron que estaban ante un triunfo. El nombre de la droga es Prozac y se convirtió en la droga más vendida de todos los tiempos. Introducida en 1987, en 2 años las farmacias vendieron más de 65,000 recetas mensuales solo en los Estados Unidos. En 5 años, 4,5 millones de norteamericanos lo habían tomado. No eran solo los enfermos graves los que se beneficiaban con esta droga. Bueno, chicos, el Prozac básicamente es la fluoxetina, ¿no? Han habido otros antidepresivos y otros antipsicóticos, pero evidentemente la fluoxetina fue muy exitosa y dio camino a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son medicamentos mucho más seguros que los anteriores antidepresivos, ¿no? Porque antes habían los otros antidepresivos que no eran malos, de hecho eran muy potentes, pero tenían muchos efectos adversos y algunos de ellos todavía quedan, ¿no? Pero este es más o menos un recorrido para ver la importancia primero de los derechos humanos, segundo de que la psiquiatría sea más ciencia, ¿no? Y de una manera más médica, ¿no? Porque se han cometido muchos errores, y no solo en psiquiatría, en varias ramas, pero en psiquiatría es un gran ejemplo de muchos errores que no debemos hacer. Les voy a mostrar una diapositiva que tal vez la han visto algunos en medicina psicológica, pero es un poco de la historia de la psiquiatría aquí en Bolivia, ¿no? Un pequeño resumen, cómo nos ha ido a nosotros, y de los centros de salud aquí en Bolivia. Un ratito.
Mm, ya la agregaron, ¿no? Está bien. Ok. Ya. En el periodo incaico, ¿no? En el Collasuyo, se le llamaba mal comicial, tucu, ¿no? Eran más supersticiosos, obviamente. La enfermedad era como un castigo o una providencia o castigo divino, ¿no? Las perversiones sexuales eran castigadas, ¿no? El mal comicial se le llamaba tucu. Los incas veían a la epilepsia como ayahuayra, ¿no? Un viento de cadáver. Bueno, la epilepsia inclusive desde los egipcios, ¿no? Ya vienen hablando, pero los incas también hablaban de ella. Utic era insano, que era el que adquiría la enfermedad, o sea que estaba bien y adquirió una enfermedad, y el upa fatuo, que era el congénito. El panra es igual al bobo, y el taquioncoy era la corea de Sydenham. Y entre la terapéutica no era muy diferente, ¿no? La balneación, ¿no? Que era igual con agua, la sangría igual, no sé cómo lo hacían en los incaicos, ¿no? Si utilizaban sanguijuelas o qué, pero también practicaban. Y la trepanación, que también, ¿no? Que aquí podemos ver, ¿no? Que teníamos, era como punzones, ¿no? Que lo vemos en el cráneo de arriba, o la T invertida como el cráneo de abajo, ¿no? Y también habían hierbas aquí propias de esta parte, porque la hierba de San Juan es una hierba propia de Europa. En cambio acá se utilizaba la sálica, romero, ¿no? Para la histeria. También sabemos que se utiliza, ¿no? El cedrón, la coca, ¿no? O sea, habían varias hierbas aquí igual que se utilizaban para muchas cosas, ¿no? En la parte colonial dice que cuando hubo guerras hubo como un tipo vampirismo colectivo, ¿no? Ya empezamos con la organización manicomial, ¿no? El primer decreto que habló sobre una organización manicomial fue en 1846, el presidente José Vallivian, pero todavía aquí no se hizo mucho, ¿no? Fue Gregorio Pacheco, ¿no? Que creo que ya les he hablado a alguno de ustedes, ¿no? Que fue un presidente que en 1884 él inauguró, ¿no? El manicomio, ¿no? Y que hizo todos los artículos y proyectos hasta que aquí está la diferencia de nosocomio, ¿no? Que eran los hospitales en general, ¿no? Para enfermedad, porque noso es enfermedad y coma, es cuidar o atender, y nosocomio era donde cuidaban a los enfermos, y manicomio viene, ¿no? De manía, entonces donde cuidaban a los locos, ¿no? Y aquí está la historia de Gregorio Pacheco, ¿no? Que, bueno, ¿no? Dicen que él era hijo de Josefa y un argentino, Brígido Pacheco, ¿no? Y su abuela sufría una psicosis circular, que ahora se le llama un tipo de esquizofrenia, ¿no? Y en la época de la Guerra de la Independencia, fue que se juntó su padre, ¿no? Que era 10 años mayor con esta chica Josefa, que creo que era muy jovencita, y obviamente no tenía mucha ayuda, ¿no? El papá de Gregorio se lo robó a los 6 años, y después creo que lo tenía por escuelas rurales y lo abandonó en manos de extraños, ¿no? Que él inclusive no sabía leer a los 10 años, ¿no? Y estuvo en la indigencia, pero que fue muy trabajador, y él explota plata en Oplaca y logra hacerse millonario, y estudia terminando sus estudios, llegando a estudiar contabilidad en Europa, ¿no? Y él llega a ser presidente, ¿no? Y ahí es como él, por su vida, agarra y él decide hacer el manicomio, ¿no? De Gregorio Pacheco,
¿no? Y él fue el primero que lo hace y desde ahí se va construyendo, que era el primero, ustedes saben, que se le decía manicomio en ese tiempo, que era en Sucre, que ahora ya no se le llama manicomio, ¿no? Y se fue construyendo, ¿no? Y así se fueron organizando, hasta que se fueron, y ahora se llama el Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco, que inclusive antes estaba con tenía una orden, ¿no? La Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que ahora ya no está, ¿no? Ahora ya es netamente psiquiátrico, pero que tiene un pabellón de mujeres, de varones, tiene terapia ocupacional, pueden ver aquí alguna de las fotos, ¿no? Que creo que cada vez ha ido siendo restaurado y creo que ahorita está más bonito, porque le han hecho bastantes cambios. Al manicomio ya es bastante grande, porque ahora es un instituto. Hay una parte igual de psicopedagógico que es para niños, ¿no? Que ahí está Ciudad Joven de San Juan de Dios, ¿no? Que dicen que se hacen bastantes cosas en el psicopedagógico. Es muy interesante, que lo manejan bastante bien por lo que he escuchado, el psicopedagógico en Sucre. Y es bastante grande también. Y en Santa Cruz tenemos el Hospital Psiquiátrico Benito Meni, que es de esta orden, ¿no? Del San Benito Meni. También es bastante grande. Después el que es totalmente privado es el Monte Sinaí, ¿no? Que su dueño y director es el doctor Schusenberg, David Schusenberg. Es bastante nuevo. Y el Centro de Salud Mental Blanca Áñez de Lozada, que justamente estas damas que están viendo acá son las damas que lo fundaron, ¿no? Prácticamente ha sido de caridad, ¿no? Ellas se juntaron, ¿no? En la casa de la señora de la Prado, y de ahí lo empezaron a construir, ¿no? Les dieron un terreno de la gobernación que era prácticamente un basurero con lagunales, y ellas lo empezaron a limpiar, a rellenar, y lo empezaron a construir de a poco, ¿no? Y ahora ya es el Centro de Salud Mental, ¿no? Que tiene varios pabellones, ¿no? El Club de Leones, que creo que es la entrada, ¿no? Donde está administración y los consultorios, está el pabellón A, pabellón B, está el área de aislamiento, nutrición, tiene una capilla, terapia ocupacional, área de portería y parqueo, sala de terapia familiar, sala de observación, aunque no crean, tiene una sala de Gesell, pero que no la usan, pero sí la tiene, ¿no? Sala con juegos recreativos, y tiene un pabellón C que era justamente para que sea un pabellón, era para que sea un pabellón justamente infanto-juvenil, pero no se lo hizo. En otra diapositiva lo tengo ese, pero en esta no sé por qué. Es que esta es de todo Bolivia. Pero en otra ya se los voy a mostrar. Pero el pabellón C es el más nuevo, el que está atrás. Algunos que fueron lo han visto, pero si no, yo en otra se los voy a mostrar. Pero al final, que no pudo tomar su cometido como pabellón infantil por varias cosas, de su construcción, que no lo hicieron, lo hicieron en el segundo piso las habitaciones, y eso era peligroso para algunos pacientes, no hicieron ascensor, tuvo varias cosas por las que no lo pudieron hacer. La gobernación tenía que ayudar, no los ayudó, porque se quería que sea para ayuda, ¿no? De los niños, ¿no? Que sea o barato o gratuito. Y no se pudieron consolidar los proyectos, lastimosamente, ¿no? Como en Sucre. Entonces, es un pabellón más del Centro de Salud Mental, pero no es netamente para los niños, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque hace falta, pues, ¿no? Algo que sea específicamente de los niños aquí en Santa Cruz. Y ustedes saben que para los padres, ¿no? Con niños con problemas es bastante caro, ¿no? Niños que tengan autismo o problemas del desarrollo, es bastante caro, pues, ¿no? Para los padres, y hacen lo que pueden, pues, los papás, ¿no? También, ¿no? Hay colegios especiales y todo, pero todo es privado, ¿no? Entonces es bastante caro. Bueno, aprovechando, antes que se nos haga la hora, quiero mostrarles, para los que son nuevos, porque son bastantes, mostrarles
un poquito del proyecto socioformativo para que lo vean y lo que vamos a avanzar en psiquiatría y mostrarles un poco del texto y todo eso. Estoy un ratingo entrando a la plataforma virtual para poder ingresar con ustedes. Solo que está un poquito lento mi internet. Espérenme un ratingo, por favor. Bueno, ahora sí. Ya. ¿Pueden verlo, chicos, la página de psiquiatría? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, ¿todos pueden entrar o alguno ha tenido problemas para entrar a la página virtual? Yo puedo entrar bien. Ya. Bueno, el proyecto formativo es una mirada con óptica para conocer los conceptos de los trastornos mentales a través de un portafolio clínico. Lo importante es de que nosotros en medicina psicológica vimos la parte de salud mental a través de las funciones mentales. O sea, empezamos la psicopatología, que continuamos con la psicopatología, pero ya en la parte de trastornos mentales, ¿no? Nosotros vimos las funciones mentales, que era el examen mental, que lo vamos a repasar también acá, porque en la historia clínica psiquiátrica ustedes saben que lo que nos diferencia es el examen mental, pero ahora ya nos vamos directamente a los trastornos mentales, ¿no? Que ya les voy a explicar también las diferencias de por qué se utiliza, antes se utilizaba el término de enfermedad mental y ahora se utiliza el término de trastorno, ¿no? Y bueno, ¿no? Aquí está el problema, ¿no? El desconocimiento de conceptos en salud mental, en principales temas en psiquiatría, diagnóstico y tratamiento, que es lo que vamos a tratar de establecer, ¿no? Están los 5 criterios. Aquí está el enlace del grupo de WhatsApp. Aquí ustedes pueden entrar a las normas de organización, programa de la materia, horario de clase, video introductorio del proyecto socioformativo. Aquí en libros digitales pueden bajarse los libros de la materia, están los enlaces para que ustedes se los bajen, ¿no? Está el sinopsis de psiquiatría de Kaplan. Creo que el de Kaplan es el más importante y es importante que se lo bajen también el CIE-10, que es la clasificación internacional, ¿no? Que es de la OMS, y el DSM-5, que es la clasificación peruamericana, que también es muy importante, ¿no? Y vamos a ver también las diferencias entre cada una de ellas, ¿no? Y para qué le sirve cada una de ellas, ¿no? Información acerca del docente. En horario de clase están los horarios también de la práctica. Por lo que me dijeron, creo que ustedes ya lo tienen asignado su horario de práctica en su boleta, chicos, ¿o no lo tienen? Sí, doctora. Ya. Eso me lo van a ir escribiendo, por favor, en el WhatsApp, para que lo vamos organizando rápido, para que empecemos prácticas rápido. Aquí está el texto guía, que es igual el Kaplan. Aquí están las diapositivas del curso, que ahorita la voy a colgar la diapositiva. Aquí está la introducción a la psiquiatría, ¿no? Que es lo que vimos en la primera semana, ¿no? Si ustedes lo descargan acá, les va a cargar, o la pueden descargar también en su... para bajarla, ¿no? Pero yo las voy pasando. Y ahorita igual la voy a colgar esta de la historia de salud en Bolivia y los videos, ¿no? En esta parte ya están los nombres de todos los temas que vamos a ver, igual en el cronograma. Los videos que vamos a ver, yo igual se los voy a pasar por WhatsApp, pero aquí están los videos que vamos viendo en las clases. Y aquí están las grabaciones de las clases, por si lo limpian su celular y todo ahí lo van a encontrar, digamos, ¿no? Estos son los videos que vemos en la clase y esta es la grabación de toda la clase. Aquí está la parte de ejecución, ¿no? Que yo voy a ir colgando cuando nos toque los cuestionarios de la primera fase, cuando nos toque la primera valoración, ¿no? Esto aquí yo voy a corregir sus exposiciones, ¿no? El cuestionario de cuando nos toque de neurodesarrollo y neurocognitivos, la valoración, el cuestionario de los trastornos relacionados con sustancias. Y aquí va el trabajo final, ¿no? Que ya yo les voy a ir explicando cuando estemos en práctica de qué se trata, ¿no? Porque todavía no hemos empezado las prácticas.
En psiquiatría, ¿no? Esta es la fase 1, ¿no? Que es lo que yo les explico, que yo lo que les voy a estar explicando. Y en esta fase 2 vamos a ir escogiendo temas, ¿no? Para exponer, pero como son 20, yo creo que van a poder exponer algunos temas también de la fase 3, ¿no? Vamos a ver cómo los dividimos, ¿no? Si me exponen solo 5 temas o lo dividimos un poquito más corto. ¿Cuántos son exactamente? Ya yo voy a ir viendo cuántos son exactamente para decirles cómo se dividen, chicos, para ir viendo, ir repartiendo los temas, ¿ya? Pero ahí se pueden entrar a la diapositiva del primer grupo para ir viendo más o menos los temas. Y son los de la fase 2 más o menos los que vamos a exponer, ¿ya? Para que vayan viendo qué temas quieren exponer. Ya yo en un rato la subo esta diapositiva y se las paso por WhatsApp. Ok, doctora. Ya, eso es lo más importante el día de hoy, chicos. Ya nos vamos a ir organizando. Quiero que por favor me vayan pasando por el WhatsApp sus horarios de exposición, perdón, sus horarios de práctica, para irlos organizando así como ya los organicé en Teams. Los tengo que organizar igual para la práctica, ¿no? Porque nuestra práctica sigue siendo obligatoriamente virtual. Si nos dan permiso de la parte presencial, no es obligatoria, ustedes saben, ¿no? Y serían algunos nomás, digamos, ¿no? Porque yo sé que no todos están acá en Santa Cruz, ¿no? Los que puedan, pero todavía no nos han dado permiso, pero la parte virtual sí es obligatoria, ¿no? Entonces tengo que organizarlo. Mientras más rápido empecemos, más podemos avanzar, pues, ¿no? Esa es la idea. Entonces vayan pasándome todos, por favor, su nombre completo, día y horario, porque acuérdense que el martes hay 2 horarios y el jueves hay 2 horarios, ¿ya? Entonces, pásenmelo con la hora exacta de cuándo empieza y cuándo acaba, por favor, no le van a poner solo martes, ¿ya? Porque hay 2 horarios para el martes y 2 horarios para el jueves, ¿ya? Y si tienen ¿Grupos de algún cuántos, problema... doctora? no para la exposición, José Daniel, los grupos que usted tenga en su boleta para práctica, ¿no? ¿Usted tiene en su boleta su horario de práctica, José Daniel? Eso es lo que les estaba preguntando, ¿no? Sí, Eso. Todavía no estamos organizando. Ya voy a ver cuántos son porque esta semana han ingresado, como me imaginaba, ¿no? Hay que darle un poco de tiempo que terminan de inscribirse, porque además de esta semana, ¿hay algún caso especial o que todavía se puedan inscribir, chicos? Eso les quería preguntar. ¿Hay posibilidad de que todavía o ya acabaron las inscripciones? Se supone que ya acabaron, Ya acabaron, doctora. Ya, está bien. Entonces ya más o menos, entonces ya puedo saber cuántos son. De todas maneras, algunos cuando se inscriben, ahorita ya yo, todos los que he sumado a este grupo han sido los que me salían en la cátedra de la página virtual, pero algunas veces yo sé que el sistema tarda. Por eso voy a dar esta semana a ver, ver todos cuál es el número exacto, ¿no? Porque la primera semana habían algunos que los tenían en el WhatsApp, pero no todos estaban en la página, en la parte de donde yo los puedo calificar, ¿no? Entonces voy a esperar esta semana que me salga el número completo de estudiantes y así veo el grupo de cuántos para que vamos viendo, ¿no? Para las exposiciones y yo les vaya dando el material y se vayan alistando mientras ustedes saben que las primeras partes yo las expongo, ¿no? Pero lo que les decía es los grupos de práctica que ya tienen su horario en su boleta. Por favor, me van a escribir, ¿no? Yo soy José Daniel Rosales Toledo, grupo martes, horario de esta hora a esta hora. Eso más que todo, ¿ya? Que puedan irme escribiendo para que yo, porque eso a mí no me sale, ¿no? Lastimosamente yo no tengo donde me salga eso. Entonces, para poder organizarlo así como lo he organizado en el Teams, y a ustedes mismos, si les han puesto esos horarios, es un horario que a ustedes no les cruza, ¿no es cierto? Claro que si alguno tiene algún problema, alguna materia me avisa, digamos, ¿no? Dígame. Doctora, una pregunta. ¿Me escucha? Es que Sí, lo que pasa es que creo que todos tenemos un mismo horario y sería los jueves. Entonces, ya. ¿A todos les sale qué horario, Camila o Mónica? El martes sería de 10:30 a 12 y el Ya. jueves es de 8 a 10:15.
Ya, Es el mismo horario que tenemos aquí. ya, en realidad el martes se tendrían que dividirse en dos grupos. Ahorita les voy a mostrar, espérenme un ratín, Ya, doctora. para que lo vean, y si no me avisan quien tiene problemas, vemos otro horario, pues no, que ya lo hemos hecho, o sea, porque son bastantes ustedes, ¿no? Pero ahorita les voy a mostrar el tema del horario. Siempre trae problemas que se les cruza, la verdad, o sea que no me sorprende, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que organizarnos. Ya, en teoría, el martes en realidad sería el grupo 1 de 10 a 11, porque en realidad la práctica no dura más, es un horario, no es que es de 10 a las 12, no es hasta esa hora. Son dos grupos ahí, de 10:30 a 11:15 y de 11:15 a 12. Ese es un grupo, o sea, son dos grupos. Y el grupo del jueves es de 8:45 a 9:30 y de 10:15 a 10:30. No, más bien han puesto más grupos porque antes solo era un grupo el martes, que era de 11 a 12, y un grupo el jueves que era de 8:30 a 9 y algo, me acuerdo. Más bien han puesto 4 grupos. O sea, sí, por eso pueden entrarse ahí y ver que no les choca. Pero ustedes me dicen que los dos les choca, chicas. No, solo el de los jueves. Ah, ya. No tienen que entrar a los dos grupos. O sea, eligen el martes o el jueves y un horario del martes y el jueves, ¿no? Entonces vayan viéndolo, chicos, que no les cruce, y al que le cruce, pues me avisa, pues, ¿no? Que ya nos ha pasado, ¿no? Que hemos organizado grupos cuando les cruzaba, pues, ¿no? Pero vayan viendo que no les cruce y mandándome su horario, o sea, organizándolo, digamos, ¿no? Entonces tienen la libertad ustedes de elegir entonces entre esos 4 horarios, digamos, ¿no? Que como les dije, está ahí en la parte de la plataforma, está dividido como debería ser. En realidad son 4 grupos que les han abierto. En todas las materias han abierto un poco más de grupos, pensando en la posibilidad de si podríamos ir presencial en algún momento, que no sería obligatorio para nadie, ¿no? Porque hay algunos que sabemos que no están acá en Santa Cruz y tendría que ser en otros horarios, digamos, ¿no? De lo virtual. Pero de todas maneras han abierto más grupos, más horarios prácticos, ¿no? Para que no hayan tantos cruces, porque hubieron muchos cruces el año pasado. Entonces véanlo bien y me van avisando si quieren el privado o en el grupo de todo, para que yo los vaya organizando en el Teams, ¿no? No es que lo tenemos que empezar la próxima semana ya, ¿no? Pero vayan viendo, chicos, para que no nos atrasemos mucho y podamos tener más práctica, ¿no? Porque yo tengo pacientes grabados en Zoom para mostrárselos, digamos, ¿no? Para que vean pacientes reales psiquiátricos, ¿no? Pero también tengo en psiquiatría unas clases del paciente difícil que tengo que enseñarles a hacer entrevistas y tengo que enseñarles cómo manejar pacientes difíciles, que eso es sumamente importante y son clases muy bonitas, ¿no? De qué tipo de pacientes, como el paciente agitado agresivo, ¿no? El paciente suicida, o sea, los tipos de pacientes que pueden ser muy difíciles en la práctica, ¿no? Que yo igual les enseño, digamos, ¿no? Entonces, por eso les digo, vayan organizándose, mientras más rápido nos organicemos, más clases prácticas tenemos, ¿no? Entonces, para ustedes es más provechoso. Vayan viéndolo y ya vamos viendo, ¿ya? Y de las exposiciones igual, yo voy a ir viendo qué pasa esta semana, yo creo, para que estén todos con sistema y me salgan todos, ¿no? Porque algunas veces pasa que los organizamos y de repente aparece alguien más, ¿no? O sea, ha pasado, ¿no? Todo puede pasar, la verdad, en la vida. Entonces esperemos esta semana más, ¿no? Para organizar, pero vayan organizando, viendo bien para dividirlos en prácticas, chicos, y podamos avanzar toda la práctica, ¿no? Mientras más práctica podamos, ya Yuriko me está mandando sus horarios, está bien, gracias Yuriko. Mientras más rápido empecemos, más prácticas vamos a tener, ¿ya? Entonces, bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Estamos aquí, como estamos la mayoría ahorita, la anterior semana solo pasamos con, creo que eran 7 o 10. Recién estoy con todo el grupo completo. Algunos de ustedes los conozco, se me presentaron, y otros me acuerdo de ustedes porque ya he pasado con ustedes, creo la mayoría, si no me equivoco, creo que sí. Bueno, si no hay otra duda, chicos, entonces, a ver quién está entrando. Ya. Si no hay otra duda, chicos, entonces por ahora
¿no? Vayan viendo nada más su horario de práctica. Ahí les salen, como les dije en la plataforma, cómo está dividido para que lo vean bien. Está para que se lo descarguen y así ustedes vean bien su horario. Y si alguno tiene un cruce, no tenga miedo, me avisa. Ya es mejor, mientras más rápido me avisa, vemos más rápido cómo solucionarlo en realidad. Me gusta más bien que más rápido me digan, digamos, y así vemos cómo solucionarlo, pues, ¿no? Bueno, chicos, que les vaya bien, que tengan buenas noches, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.